y el tema es reconciliados con el diseño divino. Reconciliados con el diseño divino. Esta es la cuarta entrega de este tema y vamos a repasar algunas de las ideas centrales que revisamos la semana anterior. Y habíamos hablado el domingo anterior sobre las 10 evidencias del avance de la iglesia. Las 10 evidencias. Seguramente hay muchas más evidencias, pero en términos de enseñanza, en términos de luz, seguramente usted podrá hallar muchas más evidencias, pero hasta ahí es donde nos llegó la luz, ¿verdad? 10 evidencias del avance de la iglesia. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque pudiéramos estar ocupados en muchas actividades, pudiéramos estar muy ocupados en diferentes asignaciones, pudiéramos tener todos los días alguna actividad evangélica, ser parte de una ATC, ser parte de una escuela, pudiéramos hacer muchas cosas como iglesia, pero eso no es garantía de que como iglesia estemos avanzando. Por definición, la iglesia no es un organismo inerte, no es solo una organización, aunque la iglesia demanda de una institucionalidad, de un orden, pero no solo somos una institución, no es un edificio la iglesia, no es algo que permanece estático, es un organismo vivo. Y por definición, todo aquello que tiene vida crece, todo aquello que tiene vida fructifica, se multiplica y está en constante, no solo movimiento, sino en constante avance. Así debe ser la iglesia. No debemos solo ser personas muy ocupadas, personas que se mueven de un lado para otro, sino personas que avanzan y que permiten el avance del reino en nuestra ciudad y en las naciones de toda la tierra. El avance de la iglesia presenta evidencias que son palpables, no solo para nosotros, sino para toda la sociedad. La iglesia está llamada a pastorear su ciudad. Por eso usted verá que en Apocalipsis, cuando el Señor pide cuentas a la iglesia sentada en Asia, no habla de iglesias por el nombre del ministerio, sino habla de iglesias por el nombre de su ciudad. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia de Tiatira. A nosotros se nos ocurren muchos nombres de ministerios, se nos ocurren denominaciones, pero el Señor desde su trono solo ve una iglesia. Y a nosotros, como la iglesia asentada en nuestra ciudad, se nos rendirá cuentas, no por lo que pasó en el auditorio, sino por lo que está sucediendo en nuestra ciudad. La ciudad necesita ver, evidenciar el avance de la iglesia de Cristo. La ciudad debe ser un testigo fiel de que los hijos de Dios lo estamos trastornando todo, trastornando todas las áreas de influencia en la sociedad con el poder, no de un predicador, sino con el poder del evangelio. Es el evangelio el que tiene el poder de transformar las naciones, el que tiene el poder de salvar al mundo por el cual el Señor dio su vida en una cruz. Así que este avance presenta evidencias. Este avance se hace evidente delante de los hombres, delante de las naciones. Y la primera evidencia que señalamos es esta. La iglesia que avanza, una iglesia de avanzada, es una iglesia que continúa con el ministerio de Jesús. Es una de las principales evidencias de una iglesia de avanzada. La iglesia que avanza es una iglesia que continúa con el ministerio de Jesús. Ahora, ¿cuáles son los ejes sobre los cuales giraba el ministerio de Jesús? Podemos resumirlos en estos 4 pilares. Número 1, la enseñanza. Número 1, la enseñanza. Una iglesia que avanza debe continuar con la enseñanza que Jesús inició. La enseñanza. Número 2, la predicación del evangelio. La predicación del evangelio. Recuerde que la única manera que usted y yo tenemos para colaborar en el propósito eterno de Dios es a través de la enseñanza y la predicación. ¿Por qué? Porque lo único que Dios está levantando aquí en la tierra es su casa.
Dios no está levantando ministerios, Dios no está levantando edificios, Dios está levantando su casa. Y su casa es una casa espiritual que se edifica con ladrillos. Amén. No, se edifica con piedras vivas. Dígale a la persona que tiene a su lado, usted es una piedra viva. Tú eres una piedra. Por eso es que cuando se te pone en un lugar, después apareces por otro lugar. ¿Sí? Usted es una piedra viva. Usted no es un ladrillo. La próxima semana vamos a ver la diferencia entre la edificación de Babel y la edificación de la iglesia, entre el diseño que el mundo propone y el diseño que Dios estableció para su iglesia. Es completamente distinto. Los ladrillos son todos uniformes, todos se quedan ahí, ¿sí? Todos parecen iguales, pero el problema es que no tienen vida. Es más fácil construir con ladrillos que con piedras vivas. Pero a nosotros se nos dio un material que no es inerte, que tiene voluntad. Ese material son las piedras vivas, somos todos nosotros, somos parte del edificio, somos parte de la casa de Dios, de ese edificio espiritual. De tal manera que la única manera que nosotros tenemos para colaborar en esa edificación, en primer lugar, es a través de la predicación del Evangelio. Porque cuando usted predica el Evangelio, lo que usted está haciendo no es recitar versículos, sino impartir vida. Usted imparte vida. Cuando suelta la palabra de Dios, cuando declara lo que Dios ha hablado, usted está impartiendo vida. Dios se imparte como vida a través de su palabra. La boca de Dios es su órgano reproductor. Cada vez que Dios quiere hacer algo, cada vez que Dios quiere levantar algo, Dios habla. Y la iglesia es la voz de Dios. La iglesia es la boca de Dios en la tierra. Entonces, si usted y yo queremos colaborar con la edificación de la casa de Dios, tenemos que predicar el Evangelio. Eso no es una potestad o solo es una tarea asignada a los pastores. No, es una asignación para toda la iglesia. Si usted no está predicando el Evangelio, déjeme decirle, amado hermano, puede participar de muchas reuniones, puede estar participando de muchas actividades, pero no está colaborando con la obra de Dios. No está colaborando con la obra de Dios. La predicación del Evangelio es nuestra asignación. Y por otra parte, la enseñanza de la palabra. Así como la predicación del Evangelio permite impartir la vida de Dios, la enseñanza es lo que nos permite golpear esa piedra que está en un estado, ¿cómo se llama? Está en bruto. ¿Sí? Y que necesita ser perfeccionada para que tome la forma. Eso es lo que permite la enseñanza de la palabra, la perfección de esa piedra, el perfeccionamiento de los santos. Así que en primer lugar, la predicación del Evangelio imparte vida, pero la enseñanza nos permite entender cómo debemos vivir esa vida. ¿Se entiende? A través de la enseñanza colaboramos en el perfeccionamiento de los santos. Miren, son los dos ejes de 4 sobre los cuales giraron el ministerio de Jesús. La predicación del Evangelio, la enseñanza. Número 3, sanar toda dolencia. Donde quiera que Jesús iba, los enfermos eran sanados. Aquellas personas que habían sido golpeadas no solamente en sus cuerpos, sino también en sus almas, aquellas almas que estaban encarceladas en prisiones, eran liberadas por una palabra de gracia, por un toque de Jesús, aún por el toque de su manto. Los enfermos eran sanados. Muchas veces, amados, creemos que esto es un subrecurso o algo que no tiene tanta importancia en la vida ministerial, y no es así, porque muchas veces, hasta que esos estorbos como la enfermedad, estorbos como la falta de perdón, hasta que esos estorbos no sean retirados de la vida de las personas, no podrán ver al Señor. A veces creemos que el orar por los enfermos, a veces creemos que la expresión de los dones del Espíritu son cuestiones de un segundo nivel. Cuando vemos el ministerio de Jesús,
vemos que en cada lugar en donde él predicaba el evangelio, en donde él enseñaba la palabra, también sanaba toda dolencia. También sanaba toda dolencia. Y el eje número 4, el cuarto eje sobre el cual giraba el ministerio de Jesús, la enseñanza, la predicación, sanar toda dolencia y la liberación o la libertad que producía la palabra que él soltaba, la palabra que él impartía. En cada lugar donde él iba, si un endemoniado se le cruzaba, ese endemoniado era liberado. Las mentes eran liberadas ante la exposición de la verdad. Los demonios salían de las personas ante la autoridad que había en Cristo Jesús. Esas evidencias deberían también ser las evidencias de la iglesia hoy en día. Una iglesia que avanza es una iglesia que predica el evangelio, que enseña la palabra, que sana toda dolencia y que libera. ¿Estamos acá, amados? Y que libera. Son evidencias del avance de la iglesia de Cristo. Estos 4 ejes nos permiten entender la obra completa de Cristo, que como su cuerpo en la tierra debemos no iniciar, sino continuar. Nosotros no iniciamos nada, la iglesia no tiene que inventarse nada, no tenemos que inventar el agua tibia. No es que a ver qué hacemos para que nuestra ciudad mejore. No, amados, tenemos que continuar con lo que Jesús y los discípulos hicieron. No hay nada más. Solo que ahora ya no son 12. Solo que ahora ya no es solamente Jesús. Ahora somos todos nosotros. Somos su cuerpo haciendo las mismas cosas que Él hizo y aún cosas mayores. Y esta es la segunda parte, ¿no? El segundo punto. La iglesia que avanza hace las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. La iglesia que avanza, ¿qué hace? Hace reuniones todos los días para que los hermanos se mantengan entretenidos y ocupados. No, la iglesia que avanza hace las mismas obras que Jesús hizo y aún cosas mayores. Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿estás haciendo lo mismo que Jesús hizo? Porque, a ver, seamos sinceros. Si nosotros nos definimos como discípulos de Jesús, una pregunta. Si nosotros nos definimos como discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos de Jesús hay acá? ¿Cuántos seguidores de Jesús hay acá? ¿No se supone que deberíamos estar haciendo lo mismo que Él hizo? Si hoy, gracias a Dios aquí en Ecuador, el predicar el evangelio, el sanar a los enfermos, el hacer las cosas que Jesús hizo, no es motivo para ir a la cárcel, pero supongamos que esto sucede en nuestro país. Y si hoy hubiese una redada aquí, nos llevaran a todos presos y nos digan, tenemos videos que comprueban que ustedes son seguidores de Jesús, que ustedes andan predicando en el nombre de aquel Jesús. Esos videos realmente serían una evidencia de que somos sus discípulos. ¿Qué mostrarían esos videos en nuestro día a día? ¿Tendrían evidencias para dejarnos ahí detenidos? ¿O nos dirían, discúlpenos, perdón, pero al ver la evidencia entendemos que usted no es un discípulo de Jesús? Al ver la evidencia entendemos que usted no es un seguidor de aquel porque usted no hace lo que él hizo. Tenemos que pedirle disculpas porque usted no está predicando el evangelio, porque usted no está enseñando la palabra, porque donde usted va los enfermos no son sanados y porque no están experimentando la libertad que hay en Cristo en los lugares en donde usted se mueve. Perdón. Siga con su vida. Estamos entendiendo, amados, si nosotros nos definimos como discípulos de Jesús, deberíamos estar haciendo lo mismo que Él hizo. Las mismas obras que Él hizo. Él dijo, si alguien cree en mí, si alguno cree en mí,
No es si es alguno apóstol, no es si alguno es profeta, no es si alguno es evangelista. No, si alguno cree en mí, las mismas obras que yo hago, él hará. Y aún cosas mayores harán. Porque como decíamos, la cruz permitió que esa vida abundante, que esa vida eterna que estaba encapsulado en la vida de un solo hombre, en el cuerpo de un solo hombre, la cruz liberó esa vida. La cruz rasgó el velo, la cruz destruyó la cápsula en donde estaba retenida esa vida y ahora esa vida ha sido impartida en millones de miembros que en todas las naciones simultáneamente deberían estar manifestando el mismo poder y la misma autoridad que había en Cristo. Ahora pregunto, ¿qué pasaría si un buen día la iglesia entendiera esto? ¿Qué pasaría si la iglesia entendiera esto en todas las naciones, en nuestra ciudad? ¿Cuántos cristianos hay acá en Guayaquil? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? ¿Cuántos seguidores de Jesús hay acá? Imagínense que las mismas obras que Jesús hizo, nosotros estuviéramos haciendo en cada lugar en donde estamos. ¿No creen ustedes que tendríamos una ciudad diferente? ¿No creen ustedes que hace rato las familias de esta ciudad, ¿sí?, hubiesen sido trastornadas por el evangelio de Cristo? Entonces hay algo que no estamos entendiendo. Entonces nosotros necesitamos identificar esta evidencia de nuestro avance, porque pudiéramos estar siendo entretenidos en nuestras reuniones, pero no estamos realmente permitiendo que el avance del evangelio en nuestras ciudades. ¿Estamos acá? ¿Sí? Número 3, la iglesia que avanza manifiesta el poder de la resurrección. El mismo poder que operó en Cristo, que lo levantó de entre los muertos, a diferencia de cualquier líder religioso, la tumba de Cristo está vacía. A diferencia de cualquier líder religioso, la tumba de Cristo está vacía. Y ese poder, el mayor poder que existe, el poder de la resurrección, el poder que venció el pecado, el poder que venció la muerte, el poder que venció a aquel que tenía la potestad sobre la muerte, ese poder actúa en nosotros. En nosotros. No solo estoy hablando de la resurrección física, estoy hablando de la resurrección a vida eterna. Ese poder actúa en nosotros, amados. La iglesia que avanza manifiesta ese poder, el poder de la resurrección en todos los ámbitos de la sociedad. En todos los ámbitos de la sociedad. Amados, hoy tenemos hermanos evangélicos en la televisión. Hoy tenemos hermanos evangélicos en la justicia. Tenemos hermanos evangélicos en las artes. Pero ¿sabe lo que no tenemos? Es la manifestación de ese poder. Por eso entendemos que la nación no será transformada para cuando un evangélico llegue a Carondelet. No, la nación será transformada cuando el evangelio, el poder del evangelio llegue a esas áreas de la sociedad. Pero ¿qué pasa? ¿De qué sirve que un evangélico vaya a un canal de televisión si no manifiesta el poder de la resurrección, si se hace parte del sistema corrupto? Que en lugar de hablar verdad, solo habla engaño. ¿De qué nos sirve estar participando en la política si somos igual de corruptos que los que no conocen al Señor? ¿De qué sirve? Pero es el poder de la resurrección. El poder que venció el pecado hará que podamos ser testigos de Cristo en todas las esferas de influencia en una sociedad. Y esto no es una utopía, no es un sueño que algún día alcanzaremos. No, amados, esto ya fue alcanzado. Como decíamos en el primer punto, nosotros no tenemos que inventarnos nada. No, tenemos que continuar con esa labor. En el primer siglo, la iglesia, el avance de la iglesia despertó a las naciones. Lo llenaron todo con el evangelio. ¿Saben lo que la gente decía de la iglesia de Cristo? Estos que trastornan el mundo entero andan por nuestra ciudad.
En el camino nos vamos a encontrar con gente enferma, nos vamos a encontrar con gente endemoniada, con hombres corruptos que manifiestan el olor a la muerte del pecado, pero el poder de resurrección, el poder de Cristo en nosotros es mayor que cualquier cosa que enfrentamos en el mundo. Es lo que dice la palabra, el que está en ustedes es más poderoso que el que opera en el mundo. ¿De qué podríamos temer? Pastores, que aquí no podemos así predicar de frente, no podemos hablar. Amados, si las brujas, los hechiceros, los corruptos tienen total libertad para hablar todo lo que ellos creen, ¿por qué creen ustedes que nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué escondemos? ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio cuando es el único poder capaz de salvar? ¿Por qué tendríamos que callarnos? ¿De qué nos sirve que nos abran una puerta si no podemos hablar verdad? En medio de una sociedad enferma, corrupta y viciada por el olor a muerte que produce el pecado, debe levantarse una iglesia de avanzada, una iglesia que no se detenga, una iglesia que avance y termine llenándolo todo con el olor, con el perfume de Cristo, con el olor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14, por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿por medio de quién? Por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar. No hay un lugar, amado hermano, que en Cristo no estemos llamados a tomar. No hay un lugar, no que las cárceles, no hay un lugar, no que los hospitales, no hay un lugar. No hay un lugar que en esta tierra no estemos llamados a tomar. Alguien dijo, no hay un lugar en la creación desde el cual la voz de Dios no grite, mío. Todo es de Él. Todo es de Él y todo debe ser lleno del olor de su conocimiento. Miren lo que dice. El cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Para los que no creen en el Señor, ese olor será un olor a muerte. Claro, el olor de su pecado. Pero para los que creen, ese olor será el olor más delicioso. El olor incomparable de haber conocido al Señor. Hay pocas cosas que se recuerdan tanto en nuestra memoria como el olor. Hay olores que nos llevan a recuerdos de la infancia. Cuando usted entra a la casa y su mamá está haciendo la comida que a usted le gusta, ese olor lo lleva a una escena, lo lleva a un recuerdo. Cada casa, cada hogar tiene un olor particular. Ahora llevemos esto a lo espiritual y entendamos que el olor a Cristo atrapa el corazón de aquellos que disponen su vida para conocerle. Y ese olor está en ti. Ese olor está en nosotros. Debemos avanzar de tal manera que todo lo que está a nuestro alrededor sea lleno del olor del conocimiento de Cristo. Número 4. Avancemos. Número 4. La iglesia que avanza permanece firme en 4 pilares. La iglesia que avanza permanece firme en 4 pilares. Y aquí nos vamos a detener y vamos a profundizar en estos 4 pilares. Para esto vamos a Hechos capítulo 2 y verso 42, por favor. Hechos 2, 42. ¿Lo tienen? Hechos 2, 42. Si no lo tienen, véanlo acá. Todos los creyentes, otra vez la expresión corporativa, todos los creyentes se mantenían firmes. Todos los creyentes se mantenían firmes. ¿Sabe? Una iglesia que avanza es una iglesia firme. Una condición, una evidencia de una iglesia de avanzada es la firmeza. Es la firmeza, no el doblez de carácter.
No es un día sí, otro día no. No es cuente conmigo, pero mañana no puedo. No, amado, es una iglesia que permanece firme, constante, diligente. Nuestra fe no puede estar anclada en nuestra emoción. No, nuestra fe debe estar firme. Y ya vamos a ver estos 4 pilares en donde debemos permanecer firmes. Si usted me pregunta a mí como pastor, ¿cuál es la razón por la que muchas personas no avanzan, por la que muchas personas no experimentan una transformación en todas las áreas de su vida? Y yo le puedo decir esto, sin temor a equivocarme. No es por un demonio, no es por el mundo, sino es por la falta de firmeza. Es por la falta de firmeza. Es porque a veces somos firmes en lo natural. ¿Cuántos saben que para graduarte como un profesional tienes que ser firme? Que así el profesor no te caiga bien, así que la materia no seas el mejor en esa materia, tienes que ser firme. Tienes que mantenerte enfocado, pero a veces nosotros creemos que la vida espiritual, que la vida en el Señor no requiere firmeza. Es cuando yo siento. Es que no siento. ¿Quién te dijo que se trata de sentir? No. No, imagínense si Jesús hubiese dudado de ir a la cruz porque no sentía ir. ¿Saben lo que él sentía? Científicamente lo que él sentía un estrés tal que su sudor se mezclaba con sangre. Eso es una condición médica que nos habla de que sus vasos sanguíneos por el estrés empezaron a soltar sangre, empezaron a ser destruidos y ese sudor se mezcló con sangre. No hay un grado más alto de estrés que ese. Si usted le pregunta a Jesús qué sentía, él le va a decir no sentía, pero permaneció firme. Y eso es lo que impide que muchos de nosotros podamos llegar a una medida de madurez. La falta de firmeza. Un día sí, al otro día no. Un día cuente conmigo, al otro día no se lo ve más. Y no podemos seguir así. Porque lo que se compromete, amados hermanos, no solo es su madurez espiritual, sino el avance del evangelio en esta ciudad. No podemos seguir así. Y la iglesia que avanza, miren lo que dice, es una evidencia. Todos los creyentes se mantenían firmes. Firmes. ¿Firmes en qué? Número 1, en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Todos los creyentes se mantenían firmes en la doctrina, en la enseñanza. No solo eran domingueros, no, permanecían firmes estudiando lo que los apóstoles les enseñaban. Firmes en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Firmes en qué otra cosa? En la comunión de los unos con los otros. En la comunión de los unos con los otros. Haga este ejercicio, por favor. Vea a la persona que tiene atrás suyo. Si usted no lo conoce, preséntese. Hola, ¿cómo estás? Soy un hijo de Dios, me congrego aquí hace 15 años, pero todavía no te conozco, hermano. ¿Sabe? Una iglesia que avanza no es una iglesia que solo lo único que usted conoce de su hermano es su nuca porque lo ve todos los domingos. Una iglesia que avanza es una iglesia que hay comunión entre los unos y los otros. Hay comunión. Es comunión, lo que nos une no es una reunión de domingo, lo que nos une es una vida en común. Somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, eso debería llamarnos a una comunión, a entender que somos cuerpo. Todos los creyentes se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y vamos a tratar cada uno de estos pilares para el avance de la iglesia. Son pilares, no son cuestiones vanas, no son cuestiones secundarias, son pilares por medio de los cuales la iglesia avanza. Número 1, la doctrina de los apóstoles.
La doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, amados? Necesitamos hacernos esa pregunta. Si vamos a estar firmes, si vamos a mantenernos firmes en algo, necesitamos conocer qué es eso. ¿Y cuál es la enseñanza, la doctrina de los apóstoles? Amados, la realidad del nuevo pacto. ¿Qué creen ustedes que los apóstoles enseñaban? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Ya no una promesa que debas esperar, sino Cristo en nosotros. Es una realidad que consiste en un Cristo crucificado. Primero, un Cristo encarnado. Él se encarnó. El primer principio de la enseñanza de los apóstoles, Él se encarnó, un Cristo encarnado. Y el que se encarnó fue crucificado. Un Cristo encarnado, un Cristo crucificado, un Cristo resucitado, un Cristo ascendido, un Cristo impartido y manifestado a través de un cuerpo que es su iglesia. Esa es la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles no estaban enseñando 10,000 veces tienes que perdonar. Porque cuando usted conoce a Cristo y conoce el Cristo que le ha sido impartido, usted sabe que tiene que quitarse todos esos estorbos para que pueda seguir avanzando. Y la falta de perdón es un estorbo. Entonces la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles se resume en una sola cosa. Cristo encarnado, Cristo crucificado, resucitado, ascendido, impartido y manifestado a través de un cuerpo. Y necesitamos estar firmes en esa doctrina, en esa enseñanza. Porque así como la correcta enseñanza nos permite avanzar como iglesia, la mala enseñanza es un estorbo que impide nuestro avance. La doctrina que no es correcta, las falsas doctrinas nos impiden avanzar como cuerpo. Lamentablemente, debido a enseñanzas incorrectas, debido a doctrinas incorrectas, a enseñanzas sacadas de pacto, una parte importante de la iglesia está sufriendo un retraso escandaloso. Un retraso de 2,000 años. ¿Sabes lo que significa un retraso de 2,000 años? Una cosa es que usted se retrasó y llegó tarde a la reunión, que no debería ser, pero todavía pasa. Pero ¿qué sucede? Cuando usted llega tarde unos minutos a la reunión, usted se puede haber perdido algún aspecto de la predicación, algún aspecto de la palabra cantada. Pero cuando la iglesia, la tardanza de la iglesia es 2,000 años, cuando la iglesia llega tarde 2,000 años, lo que se pierde son generaciones. Cuando la iglesia sigue clamando por algo que ya tiene, el retraso, amados, es un retraso generacional. Un retraso de 2,000 años que hace que en lugar de manifestar lo que ya tenemos, sigamos esperando recibir aquello que en Cristo ya nos ha sido concedido. Y no existe mayor absurdo que correr en pos de algo que ya tienes. No existe mayor absurdo. No existe mayor absurdo que tratar de ser lo que ya somos. Pero las enseñanzas incorrectas te ponen a correr detrás de aquello que ya te alcanzó. La mayor cantidad de nuestros hermanos se reúnen un día como hoy para alcanzar una bendición que hace 2,000 años ya nos alcanzó en Cristo. La mayor cantidad de nuestros hermanos, un día como hoy, domingo, se reúnen en un lugar para ser completados, con una mentalidad de necesitados, no entendiendo que en Cristo ya nuestra plenitud ha sido resuelta, en Él estamos completos. No nos reunimos para ser completados, no nos reunimos para que Dios nos bendiga, nos reunimos para entender cómo administramos esto que en Cristo ya nos ha sido concedido. Pero no el mes pasado, hace 2,000 años, amados, hace 2,000 años. Hoy todavía una parte importante de la iglesia sigue orando y sigue clamando para que el Espíritu descienda. Cuando hace 2,000 años el Espíritu ha hecho de nosotros su templo.
¿Entendemos el retraso? Esa mala doctrina no solo deja como consecuencia una pérdida de tiempo, sino la pérdida de generaciones. Debemos ser una iglesia de avanzada, no una iglesia retrasada. Porque el retraso de la iglesia no solo es pérdida de tiempo, sino de vidas. De vidas. Cuando la iglesia se ve incompleta y necesitada, correrá para alcanzar una bendición. Pero una iglesia que se sabe plena en Cristo, que se sabe completa en Cristo, correrá para alcanzar a los perdidos. Y ese es el retraso del evangelio, amado hermano. Porque mientras nosotros seguimos corriendo tras una bendición, la gente sigue perdiéndose en este mundo. Solo cuando usted se sabe completo en Cristo, dejará de vivir para sí mismo y empezará a vivir en función del propósito de Dios, que consiste en que nadie se pierda, que consiste en que todos le conozcan. ¿Cuántos completos hay acá? Gracias por ese amén tan efusivo. Usted está completo, usted está pleno en Cristo. Dios no tiene algo reservado para usted el próximo año, depende cómo le vaya en este. No, Dios le ha dado todo en Cristo Jesús, de tal manera que usted está aquí, en esta tierra, usted está aquí, en este auditorio, no para recibir algo más. Amado, si yo pudiera darle algo más, gloria a Dios, pero lo cierto es que no le doy nada nuevo, no le puedo dar algo más, no le puedo añadir nada a su vida, porque en Cristo usted ya recibió todo lo que Dios ha decidido darle. Pero solo cuando nos sabemos plenos en Cristo podemos responder al mandato divino de ir en pos, de alcanzar a aquellos que no le conocen. Amén. Número 2, la comunión de los unos con los otros. Este es otro pilar en donde debemos permanecer firmes. La comunión de los unos con los otros. El participar de la enseñanza correcta nos permite disfrutar de la comunión de los unos con los otros. Vea por favor 1 Juan 1:7. Esto es algo constructivo, esto es algo que va en progreso. Lo primero es, permanecían firmes en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Si permanecemos firmes en la enseñanza correcta, entonces tendremos comunión entre nosotros. 1 Juan 1:7. Pero si vivimos en luz, así como Cristo está en luz, tenemos, ¿qué es lo que tenemos si vivimos en luz? Comunión unos con otros. Es imposible vivir en comunión si no estamos viviendo en luz. Si no estamos viviendo en luz. Si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pregunta, ¿dónde opera la sangre de Cristo? ¿Dónde opera? ¿Dónde circula su sangre? En su cuerpo. Y hay quienes se desprenden del cuerpo y quieren que la sangre opere en ellos. No opera. De hecho, amado, si usted se estrangula el dedo con alguna, inmediatamente se vuelve morado, ¿verdad? Y si usted sigue así, se descuida, el dedo tienen que cortarlo. Porque todo lo que se desconecta del cuerpo, todo lo que en donde no fluye la sangre, se corrompe y muere. No, pastor, es que yo me conecto por Zoom con un predicador allá en otro. Cuando hay desconexión del cuerpo, la sangre no fluye. La sangre no corre. Y cada órgano, cada parte de su cuerpo, cada miembro de su cuerpo necesita que la sangre esté fluyendo, porque de lo contrario se pudre. ¿Se entiende, amados? No se dé licencias de desconectarse, porque ¿dónde fluye la sangre de Cristo? En su cuerpo. Y te tengo una noticia, la persona que tienes a tu lado es miembro de ese cuerpo. Sí, no te desconectes, no te desconectes.
No para que llenes una silla el domingo en la reunión, no, sino para que no dejes de avanzar, no dejes de crecer. ¿Qué es entonces lo que nos separa? Decíamos, si permanecemos en luz, la luz es la palabra de Dios, si la enseñanza es correcta, si nosotros estamos firmes en la enseñanza de los apóstoles, entonces, ¿qué es lo que nos separa? No son las distintas formas, celebramos las distintas formas. Gloria a Dios que yo no soy como el pastor Ken o como el pastor Jorge, el pastor Carlitos, perdón. Gloria a Dios, imagínense. Él es mucho más guapo y más joven que yo, aunque tiene más años, pero yo no sé qué Dios le ha dado porque es come años, impresionante. Tiene como 60 ya, pastor Carlitos, pero no parece. Oh, perdón. Gloria a Dios que no somos, no sé, celebramos las diferencias. Porque no son las diferencias las que nos separan. No, no son las distintas formas, son las distintas enseñanzas. Son las diferentes doctrinas. Cuando no comemos lo mismo, no podrá haber comunión entre nosotros. No podrá haber comunión entre nosotros. Y ojo, no estamos hablando de la enseñanza de un pastor, no, estamos hablando de la doctrina de los apóstoles. Cuando no estamos comiendo de lo mismo, entonces no podrá haber comunión entre nosotros. Primera de Juan 1:6, por favor. Primera de Juan 1:6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. No puede haber comunión si descuidamos la palabra, si no andamos en luz. No puede haber comunión entre quienes no comen de Cristo. 1 Corintios 1:9. Véalo, por favor. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y qué es tener comunión con Cristo, amado hermano? ¿Qué es tener comunión con Cristo? Es permanecer conectado al cuerpo. Es estar todos nosotros, no solo reunidos en una sala, sino todos nosotros conectados a una misma cabeza. Esa cabeza es Cristo. ¿Estamos acá? Número 2, el partimiento del pan. 2 o 3. Número 3, el partimiento del pan. Número 1, ¿dónde debemos permanecer firmes? Número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión de los unos con los otros. Número 3, en el partimiento del pan. Necesitamos recuperar el valor de las mesas. Necesitamos recuperar el valor de las casas. ¿Saben dónde la iglesia avanzó en los primeros siglos? No avanzó en los auditorios. De hecho, amados, no podían muchas veces reunirse públicamente por la persecución. ¿Dónde avanzaron? En las casas. De tal manera que lo que vivían como iglesia no era una actuación dominical, era la realidad de su día a día. Era la realidad de su día a día. No era un post, no era una publicación en sus redes sociales. ¿Se han visto esas publicaciones? Todo lo creo en Cristo que me fortalece. Y todo lo demás no habla nada de Cristo. Solo es un versículo en su red, en su pie de hija de Dios. Pero usted ve y no pareciera hija de Dios. Princesa y la corona, ¿no? No podemos ser incoherentes. La comunión, el partimiento del pan, necesitamos recuperar el valor de las mesas, de las casas, en donde compartimos la palabra de Dios, primeramente en familia, con los vecinos, para que lo que vivimos públicamente en un ámbito como este no sea algo que no estemos viviendo en nuestro hogar. El partimiento en las casas es una evidencia de una iglesia de avanzada, que lo que vivían públicamente era sostenido por aquellos que vivían en lo íntimo. En lo íntimo. El partimiento del pan. Estos 4 pilares, por favor, ojo acá. 4 pilares. Número 1, la enseñanza de los apóstoles. Número 2, la comunión
con los otros, los unos con otros. Número 3, el partimiento del pan. Fíjense, 2 de 4, la comunión de los unos con los otros y el partimiento del pan, 2 de 4. 2 de 4, 2 de estos pilares consisten en ¿qué? En la relación que tenemos con el cuerpo de Cristo. La comunión los unos con los otros y el partimiento del pan. Esto es importante porque el 50% del avance de la iglesia está condicionada a la relación que tenemos con nuestros hermanos. 2 de estos 4 pilares están relacionados, condicionados a la relación que tenemos con nuestros hermanos. Ahora usted entiende por qué a Satanás le interesa tanto crear enemistad y división entre el cuerpo de Cristo. Porque cuando en un lugar, en lugar de haber comunión, hay división. En lugar de haber comunión, hay enemistad. Y cuando en lugar de compartir el pan, más bien nos tiramos piedras, la iglesia deja de avanzar. A Satanás no le interesa que nosotros estemos ocupados en 10.000 actividades. Lo único que a Satanás le preocupa es que la iglesia avance. Y mientras entre hermanos nos estemos lanzando piedras en lugar de partir y compartir el pan, entonces no somos de qué preocuparse para las tinieblas. No somos un motivo de preocupación para ellos. Siempre va a haber una relación en contraposición entre el pan y la piedra. Usted revise las escrituras. Necesitamos definir si vamos a ser quienes comparten el pan o de aquellos que solo tiran piedras. Necesitamos entender si como hijos de Dios nos vamos a compartir el pan o solo vamos a criticarnos entre nosotros. Porque déjeme decirle algo, la iglesia no se edifica lanzándole piedras. La iglesia es edificada cuando compartimos el pan con nuestros hermanos. Miren lo que dice Lucas 11. Lucas 11. De paso, el único que podría apedrearnos por causa del pecado, eso estaba estipulado en la ley, el único que podríamos apedrearnos, ¿recuerdan cuando estaba la mujer que había sido hallada en adulterio? Y los que estaban ahí estaban listos con la piedra, y el Señor le dijo, solo una cosa, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y todos ellos avergonzados, dejando ahí sus piedras, se fueron. El único que podría lanzar la piedra, más bien nos compartió el pan de su gracia. Entonces, vean lo que dice Lucas 11, por favor. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, más bien le lanzará una piedra? Le dará una piedra. Ninguno, ¿verdad? Entonces, cada vez que criticas a tu hermano, cada vez que murmuras de él, cada vez que prestas tu oído al chisme o tu lengua para hablar mal de tu prójimo, estás lanzando piedras en lugar de compartirles el pan. Cuando nos volvemos lanzadores de piedras, no solo atentamos contra el testimonio de un hermano, sino contra el avance de la iglesia. Recuerde, amados, ¿recuerdan lo que Jesús dijo acerca de su iglesia? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era la sentencia? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte, las puertas de la corrupción no prevalecerán contra ella. Cuando nos dedicamos a lanzar piedras, en lugar de compartir el pan con nuestros hermanos, colaboramos no con el avance de la iglesia, sino con la permanencia del Hades. Nos volvemos colaboradores del Hades y no edificadores de la iglesia. ¿Se entiende? Vean sus manos si hay piedras o hay pan. Esa piedra representa murmuración, queja, crítica, todo aquello por lo cual pudieras estar dañando el testimonio de tu hermano. Y por último, número 4, permanecían firmes ¿en qué? En la oración. La oración
en la iglesia de Cristo no puede ser negociada. De todo lo que hemos mencionado, la oración no está en el puesto 4, no. Todo lo que hemos mencionado está en un primer lugar. Solo es una cuestión de orden, de aparición, pero no de importancia o trascendencia. Lamentablemente, muchas veces creemos que la oración es algo de lo cual pudiéramos prescindir. Y eso es tan absurdo como pensar que el carro pudiera prescindir del motor. Una iglesia sin oración es una iglesia destinada a estancarse y a desaparecer. Una iglesia que ora es una iglesia que avanza. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vamos a ver cómo entra en una contraposición la murmuración, la queja, lo que hablábamos hace un momento, la crítica con la oración. Pero los apóstoles entendieron que por encima de atender a una multitud, de atender las quejas o las críticas de las masas, su deber era atender al Señor en oración. Vea, por favor, Hechos capítulo 6. ¿Cuál es el contexto? La iglesia había crecido en número. La iglesia había crecido en estatura. La iglesia empezó a expandirse por todos los lugares y empezaron a ver los problemas, empezaron a ver las murmuraciones, las quejas. Vamos a ver la próxima semana, ¿sí?, que cuando eres guiado por el Espíritu, las murmuraciones no detienen a la iglesia, más bien empiezan a servir para un mejor orden. Ya vamos a entenderlo la próxima semana. Hechos capítulo 6 y verso 1 en adelante. Miren lo que dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Otra versión dice, hubo murmuración, muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas estaban siendo discriminadas, no estaban siendo atendidas. ¿Sí? Eso no pasa acá, ¿no? Cuando dicen, no, es que aquí hay un círculo cerrado, que solo el pastor habla con la persona y que... No pasa acá, eso pasa allá en el primer siglo, ¿verdad? Entonces aquí estaba sucediendo, miren, que los que hablaban griego estaban disconformes, estaban descontentos porque decían que sus viudas no estaban siendo atendidas, estaban siendo discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Pregunta, ¿esto es importante atender? Claro que sí, no se trata de desechar algo para atender lo otro, no. Necesitamos tener un orden, toda la administración. Pero si bien es cierto, esto era importante atender, lo cierto es que no era justo, por atender esto, descuidar aquello que tiene trascendencia eterna, como es la oración y la palabra. Vea por favor, verso 2. De manera que los 12 apóstoles convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo ¿en qué? En enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Siga, por favor. Por lo tanto, hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo ¿a qué? A vacacionar y a tener días de... No. Podremos nosotros dedicar nuestro tiempo ¿a qué? A la oración y a la enseñanza de la palabra. A la oración y a la enseñanza de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se cree que cuando un líder no está atendiendo a alguien, se cree que no está trabajando. Y lo cierto es que está trabajando, pero en algo que es imprescindible no descuidar, la oración y la palabra. Pero tengo que ser claro, porque muy pocas cosas son tan estorbadas en la vida de la iglesia como la oración. ¿No te ha pasado que estás orando algo se desordena? Y que quieres orar y viene a tu mente, no sé si apagué la llama, no sé si... Y hoy día me cortan la luz. Estás orando y pocas cosas son tan estorbadas en la vida de un creyente, en la vida de la iglesia como la oración, al punto que descuidas la oración.
por atender otras cosas. Y no entendemos que si descuidamos la oración, si descuidamos nuestra comunión con el Señor, si dejamos de atender al Señor, todo esto de acá que estoy atendiendo se desordena. Es como poner el carro ¿cómo es el carro o delante de los caballos? El carruaje delante de los caballos. Así es una iglesia sin oración. Es una iglesia que no avanza. Lamentablemente hemos visto cómo congregaciones enteras se han estancado y han desaparecido incluso cuando se deja de orar por causa de atender la queja de las masas. Cuando la murmuración desplaza la oración en la boca de los santos, la iglesia se estanca. Pedro dice, no es justo que por atender a la mesa natural descuidemos la mesa espiritual. No es justo que por atender las necesidades temporales de la multitud descuidemos la necesidad espiritual de la iglesia. No es justo que por atender la queja de la multitud dejemos de atender la palabra del Señor en oración. Pero me temo que las muchas actividades que como evangélicos tenemos han hecho que la iglesia descuide la palabra y la oración. Que el deseo de mantener contenta a la multitud ha hecho que descuidemos aquello que jamás la iglesia debía haber descuidado, la oración. Por favor, amados hermanos, no demanden en primer lugar de sus pastores atención. Demanden de sus pastores la palabra y la oración. Porque solo a través de la palabra y la oración, los pastores podemos pastorear al rebaño del Señor. Cuando sus pastores descuidan la palabra, cuando sus pastores descuidan la oración, así nos pasemos los días enteros tratando de atenderles, toda esa atención será en vano. Demanden de aquellas personas que Dios ha puesto como autoridad al cuidado de sus vidas, oración y palabra. Son los dos elementos que nutren, que fortalecen y que permiten el avance de la iglesia. Los apóstoles entendieron que no era justo descuidar al Señor en oración por atender a las multitudes. Fueron responsables y ordenaron la administración para que todos sean atendidos, pero ellos se dedicaron a la palabra y a la oración. ¿Vamos acá? La iglesia necesita volver a la palabra, necesita sumergirse en la oración, porque solo una iglesia entendida en la palabra y encendida en oración podrá pastorear y discipular a las naciones. Dedicarse a la oración nos permitirá avanzar como iglesia. Por medio de la oración, la iglesia estará alineada siempre a la voluntad del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia no dejará de avanzar. Sin oración no existe iglesia que avance, porque la oración es el motor de la iglesia. Todos los movimientos, revise por favor por la historia, todos los movimientos de Dios en la tierra, los avivamientos que como iglesia hemos experimentado en las naciones han sido el fruto de una iglesia que ora. Cuando la iglesia deja de orar, la iglesia deja de moverse, la iglesia se vuelve algo inerte, sin vida, sin movimiento, y entonces sin movimiento deja de avanzar. Cuando nos dedicamos a la oración, estos 3 puntos finales, cuando nos dedicamos a oración, vamos a verlo por las Escrituras, el efecto de la oración, no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Cuando nos dedicamos en la oración, las cárceles, las puertas de las cárceles de una ciudad se abren. No estoy hablando de la penitenciaría, estoy hablando de las cárceles en donde los ciudadanos de esta ciudad viven, sus almas atrapadas. Pero cuando una iglesia ora, esas cárceles son abiertas. Vea por favor Hechos 16:25. Hechos 16:25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. En medio de su prisión,
se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¿Saben lo que sucedió ahí? Esas cárceles fueron sacudidas y abiertas, de tal manera que hasta los que cuidaban esas cárceles pudieron rendir sus vidas al Señor. Ese es el efecto de la oración de una iglesia. Las cárceles se abren. Las prisiones del alma de las personas son abiertas. Solo a través de la oración podremos liberar a una ciudad que está presa en la corrupción del pecado. Solo la oración produce que las cárceles se abran y esta ciudad será liberada de la corrupción del pecado por la oración de la iglesia. Gracias por creerlo. Número 2. Cuando nos dedicamos a la oración, se levantan muros y se reconstruyen ciudades. Esta ciudad no será más segura porque la policía tenga más equipos. Qué bueno que los tenga y qué bueno que sean mejor entrenados. Qué bueno, ellos hacen lo que pueden. Son muy profesionales en su trabajo. Pero una ciudad segura no es la ciudad en donde la guardia vela, sino en donde el Señor gobierna. Y cuando hay una iglesia que ora, los muros de las ciudades son levantados y las ciudades son reconstruidas. Esdras capítulo 8, verso 23. El contexto es una ciudad en ruinas. Jerusalén estaba en ruinas. Los muros de la ciudad, sí, habían sido destruidos. Pero ¿qué es lo primero que hace este hombre junto a otros? Esdras, Nehemías, ¿qué es lo primero que hacen? Antes de empezar con la obra, oraron al Señor de la obra. Eso es lo peor que podemos hacer como iglesia. Empezar una obra sin antes haber orado. Esdras y Nehemías saben, entienden que los muros podrán ser levantados, que la ciudad puede ser reconstruida solo en oración. Solo si podemos en primer lugar la oración. Esdras 8:23, miren lo que dice. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Y vea lo que dice el capítulo 9, verso 9. Usted lo puede leer todo en casa para que entienda lo principal, lo trascendente de la oración. No nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida. ¿Para qué? Para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Una iglesia que ahora está levantando muros en su ciudad y está reconstruyendo sus ruinas. Y por último, número 3. Cuando nos dedicamos a la oración, las ciudades tiemblan y la iglesia avanza. Cuando nos dedicamos a la oración, los cimientos de las ciudades, los imperios terrenales, los gobiernos terrenales tiemblan. Las autoridades son sacudidas en una nación ante el avance de la iglesia. Hechos capítulo 4 y verso 29. Pastor Jorge. Hechos capítulo 4 y verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, por favor, vean el espíritu de esta oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y después de haber orado, verso 31, por favor, después de haber orado, solo después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. ¿Sabe? Cuando la iglesia tiembla, cuando la tierra tiembla, porque una iglesia ora, autoridades están siendo removidas.
en las esferas espirituales hay algo que empieza a ser removido, hay algo que empieza a ser sacudido. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fíjese, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amados, necesitamos entender como iglesia de Guayaquil, como la iglesia de Ecuador, necesitamos entender que solo a través de la oración, los cimientos de esta ciudad, los cimientos de nuestra nación serán sacudidos. Que en la esfera espiritual serán removidas autoridades, principados, por una oración, por una iglesia que ora. Por una iglesia que atiende al Señor antes que a las masas. Por una iglesia que no descuida su lugar secreto. Por una iglesia que ora en todo tiempo y en todo lugar. Porque cree que a través de la oración nuestra voluntad se sujeta a la voluntad del Señor. Y entonces podremos ver el avance de su reino en todo tiempo y en todo lugar. Solo a través de la oración la tierra temblará. Ante el avance de una iglesia que predica con denuedo, con pasión y sin temor alguno. Es tiempo de que volvamos a la oración. Es tiempo de que desempolvemos ese lugar secreto. Y entender que la mayoría de personas que estamos aquí hoy reunidas en el nombre del Señor, ¿sabe por qué estamos acá? Porque una vez alguien dobló sus rodillas en oración y esa oración fue la que te alcanzó. Así cuando la iglesia ora, las ciudades son alcanzadas, los muros son levantados, las ruinas empiezan a ser reedificadas. Cuando la iglesia ora, entonces podemos ver, palpar la evidencia del reino de Dios en nuestra ciudad. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Y tengo la impresión en mi espíritu de orar por un solo asunto, por un solo tema. Y es que el Señor nos enseña a mantenernos firmes. Vamos a orar por la firmeza de la iglesia. Que podamos mantenernos firmes en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Que podamos mantenernos firmes en la comunión de los unos con los otros. Que podamos estar firmes en el partimiento del pan. Que en lugar de lanzarnos piedras, podamos compartir el pan de vida eterna. Y a mantenernos firmes en la oración. Para ver cómo esta ciudad es transformada por el poder que hay en el Evangelio. Señor, si usted quiere, tome la mano de la persona que está a su lado, porque esta firmeza no es individual, sino es corporativa. Pastor Carlitos, por favor, permítele a mi esposa, la pastora Maloli, ponerse en tu lugar. Porque quisiera que abraces a pastora Maloli, sí. Tal vez tu fe ha flaqueado. Tal vez tus convicciones de fe han retrocedido. Pero esto no solo tiene que ver con tocar la mano del que está a tu lado. Esto tiene que ver con tu disposición de mantenerte conectado a un cuerpo y conectado a una voluntad que es la voluntad de Cristo. Él es nuestra cabeza. Y si tu fe ha flaqueado, que la fe de tu hermano sirva para fortalecer la tuya. Mantente firme, mantente en la comunión de los unos con los otros. Que en lugar de compartir críticas, murmuraciones y quejas, compartamos el pan de vida entre nosotros. Que haya nutrición en este cuerpo, que haya nutrición en nuestras mesas. Que volvamos a la palabra, que volvamos como familia a la oración, como matrimonio, como esposos. Que volvamos al lugar secreto en donde todo empezó y en donde todo es hecho nuevo. Señor, enséñanos a mantenernos firmes. Enséñanos, Señor, a seguir a la meta.
a proseguir, Señor, hasta alcanzar aquello que tú has determinado para todos nosotros en Cristo Jesús, a llegar a una medida de estatura, de madurez, a fin de que tú puedas ser expresado a través de nuestra vida, de nuestra familia y de todo aquello que por tu gracia cuidamos. Señor, no nos permitas retroceder. Llévanos a avanzar a pasos acelerados, Señor, a pasos agigantados, porque entendemos, Señor, que nuestro retraso como iglesia no solo es pérdida de tiempo, sino pérdida de vidas. No queremos perder más tiempo, Señor. No queremos estar sujetos a nuestras emociones, a nuestras pasiones, sino queremos estar anclados, firmes en tu verdad, firmes en la asignación que nos has encargado, Señor. Queremos llevar por todo lugar el olor de tu conocimiento, y que en todo tiempo y en todo lugar tu vida sea expresada a través de nosotros. Queremos, Señor, estar firmes en ti y no deslizarnos. Mantenernos firmes, Señor, en la convicción de que todo lo que hiciste en la cruz es suficiente, es completo, es consumado, Señor. Y que no vivimos en esta tierra para correr en pos de lo temporal, para correr en pos de las añadiduras. No vivimos en esta tierra para correr en pos de una bendición más. Si estamos aquí, Señor, es para correr en pos de tu voluntad, para alcanzar, Señor, a los perdidos, para que nadie se pierda, para que todos puedan, Señor, conocerte, exaltarte y alabar tu nombre. Enséñanos, Señor, a mantenernos firmes, a no dudar. Saca, Señor, todo espíritu de temor, todo espíritu de estupor dentro de nosotros. Y llévanos, Señor, de tu mano a avanzar hasta que todo sea lleno del conocimiento de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Rindo todo. Alábale a Él, alábale a Él. Exalta el nombre de tu Señor.